Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato dominical. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato. Ahora aquí en la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro de Quito, en este año 2025, que es muy importante que lo tengamos como un espacio para el encuentro, para la conversación, para la lectura, para la compra, para el intercambio también de ideas, que es lo que provocan los libros. Y nos va a acompañar una de las personas que admiro profundamente, a la que le he leído con pasión y además con mucho respeto y admiración, por supuesto. Ella es Liliana Hecker, escritora argentina que nos visita, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Liliana, ¿qué tal? Muy bien, Orlando, muy contenta de estar acá en Quito, esta ciudad que es bellísima. Primera vez me decías. Primera vez en Quito, pero volveremos con Sí, Ernesto, mi claro. marido, porque ustedes además son increíbles, de cordiales, de simpáticos, así que estamos muy contentos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y una de las cosas que llama la atención es que en estas épocas, en estos tiempos, parece que escribir libros y leer se ha vuelto como una especie complicada, porque lo que domina es la banalidad. Hay gente que se vanagloria de no leer libros, que dice que no le hace falta. ¿Cómo entender en este siglo XXI, año 2025, la lectura, la escritura y la publicación de libros en medio de un mundillo que gira alrededor de la banalidad? Bueno, yo creo que hay una banalidad premeditadamente impuesta por el poder. ¿Ya? Cuanto más ignorantes seamos, más fácil va a ser imponer lo que los poderosos quieren. Uh-huh. Entonces, sin duda, es una política que les conviene muchísimo. Claro. Entonces, y por supuesto no son tontos. Pueden ser malos, Ajá. malas personas, pero no son tontos y deben saber perfectamente cómo ir ganando un público mal informado. Exacto. Mal informado. Y que además se pierde profundamente el espíritu crítico de la gente, porque si algo ayuda a la lectura es que la gente tenga ideas propias, pero cuando no la lee se deja invadir o habitar por ideas que no son propias. Que no son propias y que están provocadas tal vez de una manera que les resulta tentadora o que les resulta fácil. De modo que leer un libro, interpretarlo, pensar, discutir, polemizar, es una actividad que requiere una responsabilidad, una cierta energía. Claro, pero Liliana, además, ¿cómo influye el contexto? Porque hay países, lo voy a decir con absoluta claridad, hay países donde se lee más y otros se lee menos. Argentina me enorgullece porque es uno de los países de América Latina que más lee. En Ecuador, lamentablemente, esa situación no es así. El alcalde de Quito decía, por ejemplo, el día de ayer en la inauguración, decía, en Ecuador se escribe bien, pero se lee mal. Sí, a mí me impresionó mucho. Claro. Hoy incluso lo repetí, lo que el alcalde había dicho, lo repetí en uno de los conversatorios o alguna entrevista. Es cierto. Mira, Argentina ha sido con un cierto estremecimiento, porque estamos en una época realmente pavorosa. Ha sido un país en que realmente se leyó mucho. Sí. La generación a la que yo pertenezco, tengo 82 años, pertenezco a la dorada generación del 60, pero aún cuando éramos chicos, no digo que todos, pero los chicos habitualmente leíamos para los cumpleaños, nos regalábamos libros. Bueno, yo fui una lectora desde muy chiquita, pero mis amigas leían. Y en la generación del 60 se leía tanto. Y se publicaba y se discutía. Los escritores, escúchame, Orlando, claro. Yo publiqué mi primer libro cuando tenía 23 años. Sí. Nunca, en todos los libros que salieron después, en que sin duda yo era más conocida, por ahí más reconocida,
nunca se vendió tanto un libro y nunca salieron tan rápido un libro y nunca salieron tantas críticas como con ese primer libro, pero no por mérito mío, bueno, espero que algún mérito haya tenido, pues pero era una época... Para hablar en términos comerciales, había consumo. Leían a los escritores jóvenes, la gente leía, se discutía. Nosotros sacábamos la revista El Escarabajo de Oro, que la sacábamos con un enorme escritor que es Abelardo Castillo y que fue mi mejor amigo realmente. Uno de los grandes escritores. Y nosotros sacábamos, no teníamos un centavo. La revista se pagaba con la venta. Yo, con este físico privilegiado que tengo, me agarraba 2 paquetes de 200 ejemplares cada uno y los distribuía en los kioscos. Como los kiosqueros me querían, para ellos yo no era escritora, era la chica del Escarabajo de Oro. Digo, bueno, póngamela, cuélguela. Y se vendían, mira, te doy un ejemplo, había un kiosco, Pedro Cirela era el dueño, que estaba enfrente de un cine que se llamaba Películas Hermosas, el cine Lorraine. Él vendía 10 ejemplares de selecciones del Reader's Digest y 500 ejemplares del Escarabajo de Oro. Esos fueron los años 60. Para darte una idea de que sí, hemos sido lectores. Hemos tenido, además, porque la lectura no viene sola. Claro. La educación pública ha sido excelente en Argentina. Cuando yo era chica... Pero eso se está perdiendo. Bueno, se está perdiendo con... Mira, se está perdiendo hace casos mucho. En los que un presidente de la República dice que no se le lea a una determinada escritora, no quiero mencionar su nombre para no ampliar. ¿Y esto cómo se mide? Bueno, realmente es pavoroso lo que estamos viviendo en este momento en Argentina. Es decir, no es solo quieren anular la cultura por los motivos que yo te dije recién, porque les conviene muchísimo. No creo que eso no lo van a conseguir, pero van a hacer todo lo posible, ¿no? Por ejemplo, desfinancian, se quieren cerrar el Instituto Nacional del Teatro, desfinancian el Fondo Nacional de las Artes, el INCA, el Instituto de Cinematografía, que salían muchísimas películas, decían, en Argentina cada año, ahora no pueden hacer ninguna película, creo que en el último año no se hizo ninguna película. Es decir, cuando se hacían más de 300 al año. Exactamente. Claro, pero eso es lo que atañe a la cultura, que yo creo que va a seguir sobreviviendo y resistiendo. Hay cosas mucho más perversas, porque están desfinanciando al Garrahan, que es el hospital ejemplo, no solo en Argentina, en Latinoamérica, para los chicos, para los chicos, es decir, ahí se cura el cáncer, ahí se hacen realmente trasplantes, es decir, para que desfinancien un hospital para chicos que tienen problemas graves y que solucionan esos problemas. Bueno, uno siente, ¿qué están queriendo? Quieren a los jubilados no pueden ni siquiera protestar. Y protestan, los reprimen. Claro. El Estado interviene nada más que para reprimir en este momento. El Estado no se ocupa de otra cosa. Eso lo hacen muy bien. La pregunta que sería clave es, ¿qué va a pasar con Milei en la cultura y el arte argentino? En la cultura y el arte argentino, yo creo, la gente tiene menos plata para comprar libros. Increíblemente siguen abriéndose nuevas librerías. Increíblemente las editoriales independientes, que son excepcionales y que publican a los jóvenes escritores, que por ahí a ellos no los publican en las grandes editoriales, siguen existiendo. Es decir, y una cosa que yo pude comprobar, y lo sigo comprobando en 45 años que di talleres, sigue habiendo creadores, siguen apareciendo jóvenes escritores. Yo espero que la cultura dure más que Milei. Ojalá sea así. Y en este caso particularmente, ¿cómo llega a esta etapa de la vida Liliana Hecker, tomando en cuenta una enorme trayectoria, una actividad vertiginosa, ratos, intensa de la vida literaria? ¿Cómo diferenciar la vida literaria del ejercicio literario? El ejercicio literario para mí es estar escribiendo, no solo estar escribiendo, no, soy muy desordenada. ¿No? Yo no soy de esas escritoras que pueden decir, sí, yo de 8 a 12 y de 4 a 8 escribo.
dejaría la literatura, la odiaría, creo. No. Yo de pronto me embalo con algo. Y para mí el trabajo de escritura no es solo cuando estoy ante la máquina. Yo llamo máquina, para mí sigue siendo la máquina, aún la computadora. Ahorita estaríamos haciendo escritura, viéndonos tú y yo. No, estaríamos pensando. ahora estamos haciendo algo maravilloso vinculado con la vida literaria. Eso es la vida literaria que yo amo y que elegí hace mucho y que me apasiona. Para mí, escribir, estar escribiendo empieza el momento en que digo, esto sí, esto lo quiero escribir, y por ahí voy caminando por la calle, me despierto en la madrugada, o voy viajando en colectivo y se me van ocurriendo ideas, y voy poco a poco conformando eso que quiero hacer. Claro. Ahí ya empezó el trabajo, y ese trabajo, aun cuando ya me siente en la máquina y empiece a escribir la primera versión, porque soy una correctora serial, ¿no? Corrijo, escribo muchas versiones, voy trabajando, y eso para mí es el verdadero trabajo creador. Yo digo siempre, para mí la primera versión de algo es un mal necesario, sobre el que empiezo a trabajar y a encontrarle la vuelta, pero aún en ese trabajo que es concretamente el de la escritura física, yo sigo por ahí. Si estoy metida en un texto, estoy dándole vueltas todo el tiempo, el camino, y se me van ocurriendo cosas. Pero no siempre estoy haciendo eso, y no lo hago a horario. Si por ahí me embalo muchísimo, puedo estar todo el día trabajando. Pero pasó, eso. Por ejemplo, alguna cosa que me sorprendió es que pasó una etapa en la que 10 años no había publicado Tremendo. nada. ¿Qué pasaron en esos 10 años? No, en esos 10 años sí escribí, pasó que padecí mucho, ¿sabes? Lo único, escribí un libro de no ficción. Sí. Eso ocurrió en el 2001. Yo publiqué un libro de cuentos que es La crueldad de la vida. Sí, hasta el 2011, el que publiqué La muerte de Dios, no publiqué nada de ficción, pero algo peor, no terminé nada de ficción, salvo un cuento, creo que escribí en 11 años. ¿Ya? Sí, publiqué en el 2003 un libro que quiero mucho, que se llama Diálogos sobre la vida y la muerte, que tiene entrevistas a Borges, a Sergio. Es lindísimo ese libro. Ese libro a mí me fascinó hacerlo. Sí, puedo hablarlo con cierta objetividad porque los que hablaron fueron los otros. Un gran libro. Pero bueno, pero voy a tu pregunta. Fue esa etapa, no al principio, pero cuando empezó a prolongarse, fue muy terrible para mí, porque no hay ninguna garantía de que una pueda seguir escribiendo. Así siempre podés escribir, ¿no? Pero yo creo que escribir sin ganas es lo peor que le puede pasar a un escritor. Es preferible no escribir que escribir sin ganas. Que no es lo mismo que escribir con inspiración. No, inspiración no es una es querer, esto lo tengo que trabajar, y lo trabajas a lo loco. Eso es tener ganas de escribir. Pero hay escritores y escritores excepcionales, que en algún momento vos sentís, ¿para qué siguió? Es que de pronto publican porque son escritores y tienen el mandato de escribir. Claro. O que se compromete con la editorial. Pero quiero hacerte una pregunta, Liliana, que para mí es fundamental, y porque te tengo aquí es posible hacértela directamente. ¿En qué momento Liliana Hecker se asume como escritora? Asume la identidad de escritora. Cuando estoy escribiendo. No, pero ¿en qué momento de la vida empezó eso? Porque tú decías, a los 22 años estabas con la revista, etcétera, pero llega un momento que uno dice, ¿yo soy escritor o no soy escritor? No, yo me hice escritora escribiendo. Es decir, en realidad nunca me soñé escritora. ¿Y cuándo ocurrió eso? Yo escribí el primer cuento que escribía. Yo escribía cosas desde muy chica. Yo me desahogaba, me desbordaba escribiendo, escribía poemas, escribía, cuentos, textos. No, nunca había escrito un cuento, no escribí ficción. Escribí, cuando tenía 15 años sí inventé un género literario que lo llamé Túngele. El Túngele mío se llamaba ¿Te gustan las aceitunas? Y ahí sí, aunque yo no me planteaba que era una ficción, era alguien que se sentía escritor. Escribí en tercera persona, lo que es una persona muy literaria. Yo no era consciente de eso. Lo escribí porque tenía ganas de escribirlo y gustó. Me acuerdo que cuando yo entré al Grillo de Papel y llevé mi carpeta y Abelardo le leyó, a Abelardo Castillo le gustó muchísimo ese texto. Pero en realidad
cuando yo entré a la revista me fascinó la vida literaria, Ajá. las discusiones ideológicas en los cafés. Alguien leía un cuento y los demás criticaban. Me cautivé con la vida literaria. Ya. No me sentí escritora. Incluso me acuerdo que un día, uno de los que entonces eran directores de la revista, había 4 directores, después 2 se fueron y después otro más y quedó Castillo. Pero se llama, un gran poeta, Víctor García Robles, un día, yo tenía 17 años, nunca había escrito cosas. Y él miró, dijo, Liliana Hecker, qué nombre de escritora. Yo sentí una sensación de extrañeza. Claro, Liliana claro. Hecker, un nombre de escritora, nunca lo había pensado. No, yo conté muchas veces cómo escribí mi primer cuento por desafío, que apareció un tipo que se llamaba El Gorrión, un poeta en la revista, y leyó una carpeta mía que yo tenía y así a lo mero macho. Sí, esto es lindo, pero bueno, esto no es un cuento, los cuentos, la gente fuma, tiene tos. Yo quería matarlo, porque digo, ni quise escribir un cuento ni le pedí opinión. Como no podía hacer lo que tenía ganas de una patada el señor, dije, bueno, yo me tengo que demostrar a mí misma que si yo quiero escribir un cuento, lo escribo. Claro, Eso fue, y ahí me senté al día siguiente en la máquina de escribir que me había prestado el novio de mi hermana, una Royal de 1948. Ajá. Y ahí me senté a escribir. A veces me da una risa escribir, y seguí. Claro. Y seguí. Y de pronto dije, ¿y ahora cómo sigo? Digo, pero esto es un final. Así escribí mi primer cuento. Pero una pregunta que... Pero no me asumí escritora, Claro. Me lo publicaron, me elogió Ernesto Saba, Beatriz Guido, me fue muy bien con ese cuento, pero después nunca más me salió un cuento así. Una pregunta que cabe ahora, porque en estas épocas parecería como que estamos reinventando, y esta época de la banalidad ha generado una serie de discusiones también, y tiene que ver con que parecería que ahora, en este siglo, en los últimos años, hay una explosión de escritoras, mujeres. Y yo digo, pero Liliana viene desde hace algún tiempo y no se declaraba ni feminista, ni se declaraba mujer, no reivindicaba eso, pero porque estaba haciendo. Mujer siempre me para, sentí plenamente. Pero digo como escritora, mujer. Mira, yo pertenecía a una generación de varones. Ajá. Realmente era una generación de varones donde me tuve que abrir paso y me abrí paso, Ajá. ¿no? Como pude, imponiéndome, era muy dura como crítica, critiqué un libro de David Viña, lo critiqué, fue la única que se animó a criticar ciertos aspectos de Rayuela. Yo tenía 20 años, incluso era muy gracioso porque Hecker es en realidad... mis abuelos, mis bisabuelos eran de origen ruso, judío ruso, pero Hecker suena alemán y encima yo era muy dura escribiendo y me imaginaban una especie de valquiria cuando me veían a mí y decían esto, pero bueno, así me abrí paso en esa generación de varones. Sí, justamente ahora en un libro precioso que sacó una editorial independiente que se llama ¿En qué cambié de opinión?, en que nos piden a varios periodistas y escritores que digamos algo en que hemos cambiado de opinión. Yo digo respecto del feminismo, digo que cuando yo era muy independiente, me abrí paso, no tenía pareja. Ernesto lo conocí cuando tenía 40 años, hasta ese año es decir, ni siquiera pensaba que la convivencia se había hecho para mí. Estaba contra todos los cánones de la época. Todas las amigas o conocidas feministas me querían para su bando, decían que yo era feminista. Digo, bueno, yo por ahí soy una feminista de hecho. A mí no me gustaba el feminismo porque sentía que casi todas, por lo menos todas las mujeres feministas que yo conocía, que se autoproclamaban, sin duda mis conocimientos debían ser limitados, pero las que yo conocía eran todas burguesas, eran todas mantenidas, entonces defendían la independencia de la mujer, pero actuaban de manera totalmente convencional. Y entonces ahí cabe la pregunta, es ¿en qué momento, como dice Virginia Woolf, se crea tu habitación propia para eso? Mi habitación propia me la creé el día que se casó mi hermana, yo tenía 18 años, dije, bueno, esta es mi habitación. Creo que siempre tuve mi habitación propia porque pude armármela a mi alrededor, aunque estuviera... Y en ese pero espera, sí, quiero seguir porque me importa mucho decirlo. En ese artículo que te digo, yo digo que ahora, que el movimiento feminista de ahora sí me convence, creo que es el único movimiento revolucionario, de verdad revolucionario de esta época.
porque está cambiando muchas cosas. Sin duda puede tener excesos, como todo movimiento va a ir cambiando, pero cambió un estado de cosas. Es decir, instaló una nueva manera de ver, ¿no? Que realmente no existía. Por eso yo no me sentía feminista, me sentía totalmente, es decir, tenía todos los principios que ahora defiende el feminismo. Claro. Pero Liliana, ahí cabe una pregunta que me la nace ahora escuchándote. Este movimiento feminista, sobre todo, puede que me equivoque, pero te lo planteo, ¿cambia el sentido o la mirada que había sobre la intimidad de las mujeres en sus relaciones y con la familia? ¿Y crees que eso, si es que estoy en lo correcto, se está revelando en la literatura, se está mostrando en la literatura? Creo que hay una literatura que se emparejó. Ajá. Yo justamente en Las hermanas de Shakespeare, cito una frase de Simone de Beauvoir que decía: hay mujeres locas y mujeres con talento, pero ninguna mujer tiene la locura del talento que se llama genio. Ajá. A mí me impresionó mucho. Ajá. Y además a mí me enojaba de que se hicieran mesas redondas en las que a veces me invitaban, ¿no? Existe una literatura femenina. No, la literatura es la literatura. Sí. Yo declaraba, yo no pertenezco a un subgrupo. Cada uno escribe con lo que es, con el género al que pertenece, con la historia que tiene, si es petiza, si es loca. Uno escribe con todo lo que tiene. Ajá. Ser mujer era parte de mi condición. Era algo que debía conocer mucho. Digamos, casi todos mis personajes principales son mujeres. Claro, me salía, no es que yo me lo haya propuesto por una cuestión ideológica, es así. Me sentía plenamente mujer y justamente sentía que ser mujer no impide ser inteligente, no impide discutir, no impide hacer lo que a uno se le canta, no impide considerar a la maternidad no como una fatalidad, sino como una elección. Consideraba que eso era ser mujer. Pero lo que pasa es que ni lo puedo, es decir, me miraban así cuando yo decía: yo no quiero tener hijos, pero amo a los chicos, los sigo amando entrañablemente. No tenía vocación de madre, no tenía, realmente, me daba cuenta que si yo hubiese sido madre o hubiese frustrado a la criatura que nacía, porque no hubiese sido una buena madre, o me hubiese frustrado yo. Entonces la tenía muy claro. Ahora, eran cosas que eran tabúes. Eran tabúes. Claro. Pero a ver, entonces, si es que esto es lo que está pasando, hay otro detalle que de la literatura se está mostrando mejor. Por ejemplo, pienso en Camila Sosa, la argentina, que me ha removido el alma. Impresionante. Porque no es solamente feminista, sino que también hay otros elementos que en Argentina son muy sensibles, digamos. Absolutamente. O sea, Camila Sosa ha logrado entrar en un mundo que aparentemente era ajeno a la literatura. Y era ajeno porque en realidad no se animaban a revelarlo. No es que el mundo no existiera, no, exacto, es que no lo revelaban. Estaba ahí. Exacto, por supuesto que estaba ahí. Es decir, Camila Sosa Villadal no hace más que contar de una manera excepcional su propia historia, sus propias experiencias. Lo que pasa es que no se animaban a revelarlo. Hay ciertas cuestiones, en zona de clivaje yo sentí que quería revelar y de alguna manera revelé cosas que a mí me importaban realmente mucho. Ahí hablo de la maternidad, ¿no? Y pongo la opción, dar luz o dar a luz, ¿no? Lo ponía como opción, o hablaba de la posibilidad de la mujer de tener genio. Es decir, pero no es que esas cosas no existieran y que no existieran mujeres que podían ser excepcionales. No lo manifestaban. Y de hecho, yo digo, yo pertenezco a una generación de hombres, pero no porque no hubiera mujeres escribiendo, porque no se largaban al movimiento, no se largaron a existir como escritoras en un movimiento. Sí existían casos individuales, digamos, María Elena Walsh, también mujer totalmente independiente y que ocupó un lugar maravilloso. Silvina Ocampo, Silvina lo había pensado. Claro, el Silvina Ocampo pertenecía ni a las mujeres ni a los hombres, a un grupo muy seleccionado que eran Borges, Bioy y Silvina Ocampo. Era un mundito. Pero había la literatura femenina, se entendía como, había tres mujeres muy diferentes entre sí para mí. Beatriz Guido, que para mí fue una escritora excepcional, loca, totalmente, maravillosa, yo la adoraba. ¿La otra? Marta Lynch, que es bastante discutible, tanto en su trayectoria política, y una obra despareja, obras de talento y otras no tanto.
y Silvina Bullrich, que era autora de bestsellers claramente. Claro. Esa era la literatura femenina. Eso es lo que a mí me enojó y por eso yo escribí Las hermanas de Shakespeare. Claro. Que se me fue modificando con los años. Y ahora, en función de esto que estamos conversando, ¿tú crees que además hay autores, sobre todo argentinos, que tuvieron grandes personajes femeninos, protagonistas en sus novelas, en sus cuentos? Releyéndoles, ¿crees que efectivamente ellos estaban en condiciones y en capacidad de mostrar esa feminidad, ese rol de mujer en sus obras, Sí. con la mirada que tenemos ahora del feminismo y todo lo que ha cambiado? Bueno, cada uno, digamos, personajes como los personajes de Cortázar, por Ajá, ejemplo. Un personaje ajá. como La la maga. maga. La maga es un personaje, pero no solo la maga. Hay varios personajes de Cortázar que realmente se imponen. Se me ocurre ahora Cortázar, pero realmente sí. Bueno, Borges escribe Emma Suns, por ejemplo. Así es. Entonces sí que aparecen personajes que tienen cierta fuerza, ¿no? Yo creo que sí, que por supuesto que pudieron. La traición de Rita Hayworth, es decir, Sí, Manuel Puig, Manuel esa Puig, madre farmacéutica, o en la otra El obra, beso de la mujer araña. claro, Ajá. es decir, ahí aparecen distintas formas. Sí, yo creo que cuando un escritor es un gran escritor, puede crear personajes realmente excepcionales. Abelardo Castillo tiene un cuento, Patrón, Ajá. ¿no? Donde hay un tipo que es el dueño de la estancia, y le agarra a una piba para tener un hijo con ella, y bueno, y la piba Se revela. después se revela hacia el final. Sí, yo creo que cuando un escritor es capaz de calar hondo, puede entender también a una mujer. Tal vez no pone principios feministas, pero no es necesario poner los principios. Claro. La literatura no canta la ideología. Claro. Ahí están los conflictos, después Sí. cada uno lo interpretará. Para ir cerrando, entonces, en función de lo que estamos conversando, Liliana, ¿cuánto pesa la historia del momento en que vive el escritor en la obra que está escribiendo ese momento? Te pregunto por dos razones. La primera, porque cuando uno revisa algunas obras, parecería que es la fotografía del momento, de la época. Y otros, en cambio, que parece que están hablando de otro mundo. El caso de Borges, mucha gente ha dicho en qué mundo vivía él, que no se reflejaba. Sin En embargo, tu caso, sí. ¿cuánto ha pesado la historia de los 60, de los 70, de los 80 en tu producción literaria? Mira, yo de manera directa, yo estoy segura de que no sé en los cuentos, sin duda en los cuentos se debe poder rastrear ciertas cuestiones de época. Ajá. No lo Hay un analicé, libro tuyo que pero ahorita se me digamos, olvidó. en las novelas sin duda sí. Ajá. En Zona de Clivaje está ubicada la época, y aunque yo no tomo lo político específicamente, pero está ubicada la época y está de manera muy clara en El fin de la historia. El fin de la historia Es sí el fin de está la dictadura. Claro, es un caso que ocurre durante la dictadura, es decir, está el fin de la dictadura y toma un caso de una guerrillera que fue secuestrada, una historia muy particular. Sí, Ahí el peso de la historia es fundamental. No existe esa novela sin el contexto histórico determinado, ¿no? Claro. Por eso yo creo que hay temas que imponen el contexto histórico. Y hay otros temas en que seguramente de algún modo se filtra en el lenguaje, tal vez, en algún hábito que uno va contando. Sin duda, el de uno que se proponga indagarlo, bueno, podría descubrir en mis cuentos de chicos, por ejemplo, los años 40 o 50, en fin, creo que es posible en una obra rastrear la época en que fue escrito. Claro que sí. Pero Liliana, no quiero dejar de tocar algo que es está parte de tu trayectoria, de tu reconocimiento también, es ser maestra, tallerista. Han pasado un montón de escritores. Maravilloso. Unos que han seguido en la carrera, otros que no. El hecho de escribir con otros, de participar de la escritura de otros, ¿cómo te transforma a ti como escritora? No, yo no escribo con otros. Es decir, cuando te presentan los textos, sí. No, yo no escribo con otros. Yo, es decir, trato de ver qué quiere hacer el otro, con qué se propone hacer el otro, y en la medida de lo posible orientarlo, porque si eso no expresa lo que él quiere expresar. A mí me importa mucho
que los que vienen al taller no escriban como yo quiero que se escriba, sino como ellos quieren escribir. Entonces los oriento. No escribo con otros y trato de que el otro aprenda su oficio a través de ciertas sugerencias que yo y que el grupo hace. El taller es obra también no solo de quien coordina, sino de todos los que vienen. Es un grupo, claro. Y el grupo tiene características muy particulares. Para terminar, entonces, esta explosión también de talleres, de maestrías, de licenciaturas de escritura creativa, ¿valen la pena o es parte de un mercado que se ha generado y hasta dónde todo eso ha mejorado la producción literaria? Yo no generalizaría. Yo tengo un trabajo sobre los talleres. Creo que cada uno da taller a su manera. Yo lo entiendo de una manera. Para mí es la formación de escritores. A mí lo único que me interesa es que alguien que quiere escribir termine formándose, trabaje en eso, aprenda a trabajar y sea un escritor que en algún momento se va a valer solo. Otras van, y me parece muy válido, hay mujeres o hombres que sienten que ya cumplieron su misión en la vida y que les hace bien ir a un grupo. Bueno, a mí me parece bien, claro. No lo entiendo. Pues hay diversos talleres. La de escritura creativa, bueno, hay gente que lo aprovecha muy bien, yo conozco gente que lo aprovecha muy bien y otros que no. Claro. No me parece mal que existan. En Estados Unidos, por ejemplo, los autores excepcionales han ido y se han formado con otros escritores también excepcionales y no les ha hecho nada, no les ha hecho mal. Ahora, una frase de tu libro dice que escribir es una forma de conocer. ¿De qué manera le podemos explicar a nuestra audiencia que escribir también es conocer y aprender? Por supuesto, escribir es conocer y es conocerse. Ajá. ¿No? Porque cuando uno va escribiendo, y eso tiene la ficción, uno descubre capas de sí mismo que a lo mejor no se plantea de manera, digamos, clara, explícita, y que sin embargo aparecen problemáticas. Ahora no me quiero extender porque da para mucho y tendría muchos ejemplos, en que uno de pronto escribe ciertas cuestiones que a lo mejor no se planteó de manera clara y de manera explícita, pero que son conflictos que aparecen en la literatura. Claro sí. Muchísimas gracias, Liliana, de verdad. Bueno, muchas gracias, qué gusto conocerte. Me encantó. Bienvenida a Quito, disfruta de esta estancia aquí. Voy a disfrutar muchísimo, así que bueno, muchas gracias, Orlando. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este otro relato a propósito de la Feria Internacional del Libro en Quito. Aquí, en junio del año 2025, hemos conversado con Liliana Hecker, que además me enorgullece poderla conocer, pero al mismo tiempo me está obligando a leerle más de lo que le he leído. Así que compartan conmigo, compartan sus libros, ustedes lo van a ver aquí, algunos de sus libros en pantalla, y estaremos pendientes también de otras reflexiones con otros autores y también de otros tipos de pensamientos aquí, en otro relato. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez.